Amén. Por favor, si vamos a Juan capítulo 12, If we go to the book of John, chapter 12, es la primera escritura. it's the first scripture. Juan capítulo 12, John, chapter 12, versículo 24. verse 24. Y después de ahí And after that, vamos a ir a, we're going to go to, déjame verificar que es primera de Corintios. let me verify that is first of Corinthians. Amén. Gloria a Dios, porque parece que en preparación It appears that in my preparation, pude haber cortado I might have cut off si era la primera carta a If los it- Corintios o la segunda. if it was in the first card to the Corinthians or the second one. Gloria a Dios. Praise Sí, God. primera Corintios. Yes, First Corinthians. Gloria a Dios. Esa va a ser la segunda escritura. It's going to be the second scripture. we're gonna Primera look de at. Corintios, First Corinthians, capítulo 15, chapter 15, versículo 31. verse 31. Amén. Pero vamos a comenzar But we're going to start con Juan 12, como les había dicho. with John 12, as I said earlier. Así que brinquemos entre esas dos citas. So we're going to jump from these two scriptures. En el nombre de Jesús, si me ayudan a leer Juan 12, versículo 24, si estás ahí, di, aquí estoy. If you can help me read John chapter 12, verse 24, and when you have it, say I have it. Amén. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Di, aquí estoy cuando lo tengas. Say I have it when you have it, Amén. Para poder saber que podemos continuar. so that we know that we may continue. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí están, se están Praise presentando. God. They're Gloria presenting a Dios. themselves. Amén. Dale un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Ah, ok, ya todos están aquí. Oh, everyone's here. Gloria a Dios. Ya todos están aquí. Everyone's here. Amén. Vamos a leer el nombre de Jesús a la Okay. una, We're going to read a together. las dos y a las tres. Es cierto, os Verily. digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A ver, otra vez, léanlo otra vez. Let's Ahora, read it together again. ya, One ya more lo, time. ya lo leyeron para sí, You read it for yourself. ahora léelo para todos. Now read it for everyone to hear. Amén, en el nombre de Jesús. In A the la name of the una, Lord. a 1, las dos, 2, tres. 3. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Vámonos a Primera de Corintios, All right, so now let's turn to 1 Corinthians capítulo 15. chapter 15, Amén. Versículo 31. verse 31. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 15, chapter 15, versículo 31. verse 31. Amén. Vamos a leerlos todos a la una, We're going to read it together. 1, a las dos 2, y a las tres. 3. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. A ver, léanlo otra vez, amén, para todos. A la Read it una, again to everyone so everyone could hear. a 1, las dos 2, y a las tres. 3. Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor y Give a puedes hand tomar to the tu Lord. asiento. While you take your seat. Gloria a Dios. Praise God. Se dice que Benjamin Franklin dijo una vez o varias veces, se le It's- atribuye, It's heard that Benjamin Franklin one time said, or many times spoke, que en la vida hay dos cosas seguras. that in life there's two things that are for certain. Una es la muerte One is death, y otra es los impuestos. and the other is taxes. Todos digan, ay. Everyone say, I. La vida solo hay dos cosas seguras, dijo él. In life, there's only two things that are for certain: La muerte death y los impuestos. and taxes. Y honestamente hoy no venimos para hablar de impuestos. And honestly, we don't come today to speak about taxes. A nadie le gusta hablar de impuestos. No one likes to hear about that. Pero desafortunadamente But unfortunately, siento que de lo que venimos a hablar, I feel of what we came to speak about today, tal vez a muchas personas menos les gusta oír. maybe
is something that we don't like to hear collectively, aún más que de los impuestos. even more so than taxes. Pero es necesario hablar de esto But it's necessary to speak of this y entender de qué se habla and understand what it's saying y de qué manera se tiene que hacer and the form that which we need to apply this. esta acción, This action, este verbo this verb que es that is morir, die, to die. para morir. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many can say praise God? Es una cosa que a nadie le gusta. It's something that no one likes. Es algo que nadie quiere pensar. It's something that no one wants to think about. Alguien que nadie quiere que entre en su mente en ningún tiempo de su vida. We don't want this thought to come into our minds ever in our life. Desde el momento que somos niños, From the moment that we're young children, que recolectamos el primer uso de nuestra memoria. that we recollect the first memory that we Cuando have tenemos 3 o 4 años. when we're 3 or 4 years old. Y de repente en la mente de uno como niño, And all of a sudden, as on the mind of a child, por alguna razón, for some reason, por alguna situación en la vida, for maybe a certain situation in life, porque aunque no queramos, because although we don't want to, es necesario it's necessary que todo ser viviente, that every living creature, y en este caso más importante que cada ser humano, and in this particular topic, every human being, llega al reconocimiento come to the understanding de que hay un comienzo, that there is a beginning, pero que por eso también hay un fin. but also there is an end. Amén. Y aunque no estamos queriendo hablar acerca del fin, Although we don't want to speak of the end, aunque no queremos hablar de ese fin de un proceso de vida, we don't want to speak about the process that heads to the end. no venimos a hablar de eso. We don't come to speak of this. No venimos a hablar del momento en que tu cuerpo deja de procesar. We don't want to speak about the time where our body will stop from living. En esta tarde no vamos a hablar del momento en el cual los diferentes sistemas de tu cuerpo empiezan a dejar de funcionar. We're not going to speak about the time where every system in our body stops functioning. No venimos a hablar de ese momento que a muchos nos trae miedo, We're not going to speak about that topic which brings a lot of fear porque into somos us humanos because we are human y es natural, and it's natural. pero no venimos a hablar de But eso. we're not going to speak of that. Pero los términos que usamos, But the words we use, es necesario it's necessary entender to understand que la muerte that death que debemos de pensar that we should think about es similar a una muerte final, is similar to a final death en el hecho de que, and the act of, por el hecho de que for the reason, la carne the flesh no le gusta morir. doesn't like to die. Dile a tu vecino, no le gusta morir. Tell your neighbor it doesn't like to die. Nadie le gusta hablar de la muerte. No one likes to speak of death. Pero en esta vida, But in this life, mientras estás en esta vida, while you're on this earth, cuando aún tienes respiro de vida en tus pulmones, while you still have air in your lungs, cuando aún hay un latir en este corazón físico que while there's pompea still a sangre, pump in this heart that's beating, es necesario que entendamos, it's necessary to understand aún en vida, in life, aún en vida, when we have life, que aún en vida es necesario morir when we have life, it's necessary for us to die para vivir. so we can live. Dile a tu vecino, morir para vivir. Tell your neighbor, die to live. Dile a tu vecino, morir para vivir. Tell your neighbor, dying to live. Y aunque esa frase parezca contraria, And if that phrase sounds contrary, parece una ironía, it sounds like an irony. me escapa la palabra indicada, The word escapes my mind. el término para dos cosas contrarias. The contradiction, right? Oh, Dos cosas que son contrarias. the word that's used that are contrary to each other. No sé si alguien allá que sea un poco más literal, que alguien reconozca esa parece que en español se traduce a oximorona. It's like the word oxymoron. En inglés hace mucho sentido, ¿no? In English, it makes more sense. En inglés, discúlpeme porque a En- veces no sé In English, forgive me because sometimes I don't know si deba de pensar en español if I should think of in Spanish o pensar en inglés. or think in English. Y a veces estoy acostumbrado a pensar en ciertos términos en inglés, And then sometimes I'm used to thinking in certain terms in English, pero no se me ocurre cómo se dice en español. but I don't understand how to say it in Spanish. Pero son dos cosas que parece contradecirse. And it looks like it's two things that contradict themselves. Vivir, Living, amén. amen. ¿Cómo vamos a morir para vivir? How are we going to die to live?
Amén. ¿Cómo vamos a morir para vivir? How are we going to die to live? Pues es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. And it's exactly what the Lord Jesus tells us. Es exactamente lo que me enfoco en este día. It's the thing that I'm focusing on today. Amén. Porque nuestro mismo Señor, nuestro mismo Maestro, Our Lord and our teacher himself said, el Mesías electo de Israel, the Messiah chosen of Israel nos ha dicho, has told us, nos ha enseñado, has taught us, nos ha indicado, has indicated, nos ha dado instrucción. has given us instruction. Y más allá, nos ha dado un mandato. And more than that, has given us a commandment. Dile a tu vecino, esa es una orden. Tell your neighbor, this is an order. Es una orden. It's an order. Y no puedo hacer nada al respecto. And I can't do nothing to change it. Porque dice el Señor, de cierto, Because the Lord says, verily, verily, os digo I tell you que si el grano de trigo that if the grain of wheat no cae en la tierra y muere, doesn't fall to the ground and die, queda solo. it stays alone. It abides alone. Pero si muere, But if it dies, lleva mucho fruto. it brings forth much fruit. Y vemos como Saulo And we see how Saul de Tarso, of Tarsus, que lo conocemos como Pablo, that we know him as Paul, vemos cómo él vive su vida conforme a ese espíritu. we see how he lives his life according to that spirit. Vemos cómo él nos da un buen ejemplo We see how he gives us a good example. y da ilustración, da una demostración And he gives an illustration and demonstration de cómo se vive how to live las palabras the words que nuestro Señor, that our Lord, nuestro Maestro, our teacher, Jesús, Jesus, nos dice tells us en Juan 12. in John 12. Él entiende He understands esto. this. Y vemos en 1 Corintios 15:31 que dice, And we see in 1 Corinthians 15:31. os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus, our Lord, I die daily. Él entendía He understood lo que nuestro Señor nos estaba tratando de decir. what our Lord was trying to tell us. Y en ese espíritu, And in that spirit, el apóstol Pablo, the, Saulo, the Apostle Paul saw, nos indica y nos dice indicates and shows us cómo debemos de vivir eso. how we need to live this out. Que debemos de seguir pensando en esa muerte para vivir. We have to continually be thinking of this death so we can live. Por más contrario que suene el concepto. However contrary it sounds to us, Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? how many can say praise God? Vemos que nuestro Señor dice que debe caer la semilla al suelo y morir. We see that Jesus says that the seed needs to fall on the ground and die. Y vemos en el siguiente versículo, And we see in the following verse, el versículo 25 en Juan 12, in the verse 25 of John 12, nos indica el Señor, the Lord indicates, el que ama su vida la perderá, he that loves his life shall lose it, y el que aborrece su vida en este mundo and he that hates his life in this world para vida eterna shall keep it unto life la eternal. guardará. Amén. Vemos claramente que nuestro Señor We see clearly that our Lord, nos dice que nosotros tenemos que morir. that we have to die. Y no está hablando de una muerte física. It's not speaking of a literal death, physical. No es una muerte que traiga pavor a nuestras vidas. It's not a word that brings favor to our lives. Aunque es cierto que habrá mártires But it's for certain that there has been martyrs, y que habrá mártires. and there will be martyrs. Pero no estamos hablando de ese tipo de muerte. But we're not speaking of that type of death. Aún así, Even so, el tipo de muerte del cual habla nuestro hermano Pablo y nuestro Señor Jesucristo the death that our brother Paul and our Lord Jesus speak about trae pavor a nuestra carne. brings pain to our flesh. ¿Cuántos pueden decir, ay, ay, ay? How many can say, aye, aye, aye? Nuestro Señor habla de morir a uno mismo. The Lord speaks of dying to oneself. Y cuando se habla de morir a uno mismo, And when it's said dying to oneself, hay muchos aspectos a nuestras personas. there's a lot of aspects to our person. So, hay muchas capas a cada persona. There's a lot of layers to every person. Hay diferentes aspectos a cada ser humano. There's different aspects to every human. Como seres humanos no somos simples. As human beings, we're not simple Hay people. un nivel de complejidad There's a level of complication or complexity en nuestras vidas. in our lives.
Amén. Todos tenemos un carácter distinto. We all have a distinct character. Todos tenemos una personalidad peculiar We all have a peculiar personality. que no es igual a la de la persona que de enseguida. It's not the same as the person next to us. Y a cada persona, And every person amén, tiene que valorizar has to value y tiene que ponerse en la balanza and has to put themselves in the y balance tiene que analizarse and has to analyze themselves y verse a uno mismo and look at themselves y compararse uno mismo a la palabra de Dios. and compare themselves to what the Word of God says. Tiene que uno mismo compararse a Jesús. We have to compare ourselves to the Lord Jesus Porque Jesús es la palabra. because the Lord is the Word. Y en la palabra Él nos dice que tenemos que morir a nosotros And the Word mismos. tells us that we have to die daily. Y una forma en la cual el Señor nos pide que moramos And one of the ways God or Jesus tells us to die daily, es que tenemos que morir al orgullo. we have to die to our pride. El orgullo de nosotros tiene que morir. Our pride has to die. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many can say praise God? Porque vemos en otro lugar en la palabra Because we see in another portion of Scripture que el espíritu orgulloso that the prideful spirit el Señor detesta, the Lord hates. pero el espíritu quebrantado y humilde But the contrite and humble spirit, el Señor lo levantará. God raises it up. Gloria a Dios. Tengo un ejemplo yo muy allegado a mí, muy cerca de mí. I have an example real close to my heart, Tengo un ejemplo bien práctico. an example very practical. Amén. Mientras estaba yo pensando en esta enseñanza que Dios puso en mi mente, Well, I was thinking of this teaching that God put in my mind. la primera cosa la que vino a mi mente es las cosas con las que yo estoy acostumbrado a tratar. It was the things that is usual for me to deal with. Básicamente es un hobby para mí. In other words, it's a hobby. Amén. Cada quien, algunas personas tienen diferentes hobbies. Everybody has different hobbies. Cuando no estás trabajando, When you're not working, cuando no estás estudiando la palabra de Dios, or you're not studying the Word of God, amén, cuando no estás en miércoles de discipulado, when you're not in Wednesday Bible study, cuando no estás en viernes de oración, when you're not in Friday prayer, amén, cuando no estás el domingo en el servicio del domingo, when you're not in the Sunday service, tal vez cuando estás descansando el sábado or while you're resting on the Sabbath, o cualquier otro día de la semana que tienes tiempo fuera del trabajo, and any other time during the week that you're out of work, tienes algo que te gusta hacer, you have something that you like to do. que cuando terminaste todas tus obligaciones That when you finish with all your obligations, y cuando terminaste con la lista que tu querida o querido esposo o esposa tienen para ti que hagas. when you finish the list that your loved one has for you to do during the week, Amén, gloria a Dios. amen, praise God. Ya cuando tienes tiempo para ti, When you have time for yourself, hay algo que te gusta hacer. there's something you like to do. Pues mi esposa bien sabe My wife knows this very well, que lo que a mí me gusta, that what I like to do, que a lo que a mí me encanta, what I love to do, por herencia de mi abuelo y de mi abuela. from my grandpa and grandma heritage, I guess, Amén, son las plantas. is plants. Y varios de ustedes lo saben. And many of y'all know this. Amén. Y fue la primera cosa que me acordé. And it was the first thing that I brought to mind. Amén, porque me gusta tener árboles. Because I like to have El trees. hermano pastor lo sabe, muchos de ustedes lo saben. Our brother pastor and many of the brothers know this. Ay, sí, hermano Jorge. Yes, Brother George. Tienes, como dicen en inglés, tienes un dedo verde. Like they say in Spanish, you have a English. green finger. Green thumb en A inglés. green thumb. Amén. Déjame decirte que no era verde, yo lo pinté verde. Let me tell you, it wasn't green. I painted it green. Aprendí muchas cosas. I learned many things. Y una de esas cosas And one of those things es que me encantan los mangos. that I love mangoes. Y ahí tengo varios árboles de mango. And I have many trees of mangoes. Tengo 5 árboles, ya ni me acuerdo. I have 5. I don't even remember. Perdón, se me olvidó que tenía 6. Tengo otro en una maceta. Forgive me, I have 6. I have another one in the pot. Le somewhere. prometí a mi esposa que ya no iba a ordenar. I promised my wife I wasn't going to order another one. Amén. Y no lo voy a hacer. And I'm not going to do it. Amén. Tengo 12 variedades I got 12 different strands en cada uno de esos 6 in árboles de mango. 6 of those trees. Y algo que he notado And something I've noticed es que esos árboles quieren crecer. that those trees want to grow. Esos árboles se quieren crecer. Those trees want to grow. Quieren crecer alto. They want to grow tall. Esos mangos se crecen. Those mangoes want to grow. Amén. Y si yo los dejara, If I let them,
pasarían el techo They would grow over the ceiling del vivero que yo construí para esos árboles. of the greenhouse that I built for those trees. Amén. Esos árboles no saben lo que es bueno para ellos. Those trees don't understand what is good for them. Son una obra de Dios, They're a work of God, creación de Dios, a creation of God, diseño de Dios. design of God. Pero en este clima que tenemos But in this climate that we have aquí en Houston, here in Houston, no saben lo que es bueno para ellos. they don't know what is good for them. Obviamente no tienen mente. Obviously, they don't have a mind. Si se crecen, If they grow, no hay forma de que los proteja. there's no way of protecting it. Y en enero lo primero que va a pasar And in January, the first thing that's going to happen, es que se van a helar. it's going to get cold. Y todo el esfuerzo, And all the work, y todo el tiempo, all the time, todas las horas, all the hours, injertando árboles, and grafting trees, cuidándolos, taking care of them, fertilizándolos, fertilizing them, cortándoles. cutting them, Todo ese esfuerzo all that work en vano. in vain. Amén. Amen. Esos árboles tienen que ser, Those trees Cortados. need to be cut. esos árboles tienen que ponerse, como dicen en inglés, se les tiene que poner en check. Like they say in English, you got to put them in check. Amén. De la misma forma en que nosotros tenemos que ponernos en check. That same way, we have to put ourselves Porque in muchas check. veces nosotros nos queremos crecer. Because many times we want to grow ourselves. Nos queremos crecer, nos hacemos grande en nuestra propia mente, en nuestro propio We want to pensar. grow in our minds and outgrow ourselves. En nuestro orgullo se infla Our pride gets puffed up, y tenemos que cortar. and we have to cut. Ese orgullo tiene que morir. That pride has to die. ¿Cuántos dicen, puede decir, tiene que morir? How many can say it has to die? Y el ejemplo bíblico que vemos en la palabra de Dios. And the biblical example that we see in the Word of God, Vemos el sueño que Nabucodonosor tuvo. we see the dream that Nebuchadnezzar had, Un sueño que lo conmovió. a dream that moved him, Que tuvo que llamar a Daniel. that he had to call Daniel. Era el único que pudo descifrar lo que significaba ese sueño. He was the only one that could decode what that dream meant. Y Nabucodonosor soñó lo mismo. And Nebuchadnezzar himself, Soñó lo mismo. he dreamt Vio un árbol grandísimo. he dreamt a big tree, Árbol grandísimo, alto que llegaba a los cielos. something great that reached the heavens. Ese árbol estaba frondoso, grandioso, This tree was huge. It was going in every direction. majestuoso, Majestic, bello como ninguno otro. green like no other tree. Tenía fruta como ninguno Had otro. fruit like no other fruit. Sus hojas eran preciosas, Their leaves were bonitas, precious, beautiful, más que ningún otro árbol. bigger and better than any other tree. Y toda ave y todo tipo de animal And every fowl, every bird, y todo animal vivía en ese árbol. and every animal lived in this tree. Y vivía de la fruta de ese árbol. And they lived off the fruit of the tree. Que de acuerdo a la visión, la fruta era como la fruta de ningún otro árbol. And according to the vision, the fruit was like no other fruit, Mejor que nada. better than everything. Y oyó una voz del cielo. And he heard a voice from heaven. Y la voz del cielo dijo, And the voice of Corten. heaven said, cut it, corten ese árbol. cut this tree, Pero permitan que todos esos animales huyan. but allow all the animals to leave. Daniel le dijo Daniel told la him interpretación. the interpretation. Le dijo a Nabucodonosor, He told Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ese árbol eres tú. that tree is you. El Señor te ha permitido poder. The Lord has allowed you. El Señor te ha permitido grandeza The Lord has given you greatness y proezas. and belongings. Amén. Pero ahora el Señor ha dicho But now the Lord has spoken que serás cortado. that you shall be cut, Amén. Porque se enorgulleció. because he became prideful. Porque creyó que era lo mejor antes que nada. Because he thought he was the best before any other thing. Porque había soberbia en su vida. Because there was pride in his life. Porque había solamente amor para sí. Because there was only love for himself and him. Pero no había amor para los demás. But there was no love for the rest. Porque solamente había agrandecimiento para él. Because there was only arrogance, pride in him. Y solo crecía él. And that it was all because of him. Pero nadie más crecía. And no one else grew. Así que el Señor dijo, vas a ser cortado. So the Lord said, you shall be cut. Por 7 periodos de tiempo And dijo, for a certain time of years,
Por 7 temporadas Oh. vas a ser humillado. For 7 years you shall be humbled. Tenemos el ejemplo We have the example, y vemos en la palabra de Dios and we see in the Word of God que muy seguido cuando se habla de árboles, that when we see it's being spoken of a tree, vemos que el árbol es el símbolo del hombre. that we see that is a symbol of a man. Vemos que el árbol simboliza al hombre, a la humanidad. We see that a tree represents a man or humanity. Y cuando el árbol se cree muy exaltado And when the tree thinks of itself too big en cualquier ámbito de su vida, in whatever aspect of their life, si cree que es el más bello, if they think they're the most prettiest, si cree que es el más popular, or they think they're the most popular, si cree que son los más importantes, if they think they're the most important thing, y se olvida and they forget que el Señor dice that the Lord says que el Señor es más importante that the Lord is more important, y que es más importante and He is more important, y que también es más and importante He also is more important, que uno se vea that one shall see themselves como menos que los demás, less than the rest, que pensemos que somos como menos que los demás. that we should think that we're less than the people around us. Así como Él vino y se hizo menos aún que un hombre, Just as He came and made Himself less than us, siendo Dios, being God, e imagen de Dios, the image of God, igual a Dios, the same as God. vino. He came, Y no vino solamente como hombre. and He didn't just come as a man, Vemos en Filipenses que Él vino aún menos, haciéndose menos aún que como un but we hombre. see in Philippians that He came of less of a man. Él, de su propia voluntad, By His own will, se puso en una posición He put Himself in a position rebajada. Rebajada. of a lower state. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many can say, praise God? Dios nos está diciendo en esta tarde God is telling us this afternoon, que cual sea la situación que estás en tu vida, whatever situation you're in your life, que sea cual sea es tu debilidad, whatever your weakness is, que sea cual sea es tu falla, whatever fault you have, que tengas cuidado that you be careful, y que no seas como el árbol, that you will not be like the tree. que no seas como el árbol que representaba a Nabucodonosor, Don't be like the tree that represented Nebuchadnezzar, un árbol que no era humilde, a tree that was not humble, un árbol que se creía mucho, a tree that believed himself que too era big, muy alto, that he was so tall, que era frondoso, that it was big, bello, beautiful, mejor que los otros, better than everyone else, mejor fruta que los the otros, best fruit than anybody else, por sí mismo. because of themselves. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many can say praise God? No saliendo del mismo tema, Not leaving the topic, también se me vino otro tipo de árbol a la mente. another tree came to mind. Y de repente vi este árbol, parece ser un árbol humilde, And this tree has the appearance of humility, porque porque el Señor nos habla por medio de su creación. because God speaks to us through His creation. Yo estaba pensando, Señor, Dios mío, me estás hablando por medio de una cosa que tú has hecho. I was saying, God, you're talking to me about something through a creation you made. El Señor te va a hablar God is going to speak to you de una forma original. in an original way. Amén. Y a mí el Señor me habló con estos árboles. And God spoke to me through these trees. Unos árboles que parecen ser humildes Some trees that appear to have humility y parecen ser sabios. and appear to be wise. Hay tales árboles como los duraznos, There's trees like pears, peaches, peach trees, apricots, y los chabacanos, apricot trees, y los ciruelos. and plum trees. Amén. No sé si ustedes están familiarizados con estos árboles. I'm not sure if you're familiar with these trees. Y no sé si ustedes sientan que nuestro hermano Jorge les está dando una clase de agricultura. And I think some of y'all think that Brother George is giving us a teaching over agriculture. Pero el Señor habla por medio de su creación. But God speaks to us through His creation. Cuando somos niños de ciudad, When we're children of the city, when we're city kids, cuando somos niños de ciudad, when we're city kids, de repente el Señor te quiere hablar de otra forma God speaks to you a different way y decirte, hey, and says, hey, yo te voy a hablar por medio de mi creación. I'm going to speak to you through my creation. Amén. Y vemos estos árboles. And we see these trees. Estos árboles sueltan todo lo que tienen. These trees let go of everything they have. Sueltan todo. Let go of everything Porque saben que viene el invierno. because they know that hell's coming. No. Oh, winter's coming. Sorry. Amén. Estos árboles no se agarran de nada. These trees don't get a hold of anything. Estos árboles no se aferran a nada. They don't grab a hold of anything. Amén.
Empiezan a cortarse los días The days start to get shorter. cuando salimos del verano, Then we leave fall entramos al otoño into autumn. Wait. y los días van de ser más largos a ser Oh, más cortos. So the days are very long and they go towards being shorter. Y estos árboles, And these trees, de alguna forma, in one way, hacen un cambio, They un may- proceso sucede. there's a change in the process that happens. Pasan un proceso y dejan de crecer. There's a process and they stop from growing. Llegaron a tal altura en el verano, In the summertime, they get to a certain height. los días empiezan a ser más cortos The days become shorter y ahí quedan, and they stay there. ya no se crecen. They don't grow any longer. Y cambia la temperatura, And then the temperature changes. y cambia la temperatura. And then the temperature changes. Las situaciones cambian, The situations las change. circunstancias cambian. Circumstances change. ¿Ah? La temperatura baja y empiezan a soltar todas las hojas. Temperature drops and the leaves start to fall off. La razón por la cual sueltan todas las hojas The reason why they let go of all the leaves, es porque ellos rebajan la vida. because they take the life. Amén. Toda la energía que estaba en ese árbol, They take all the energy that was in that tree desde la punta más alta, from the tallest point empieza a bajar, and it starts to drop. empieza a caer It starts to come down. y empieza a soltar todo lo que tiene. And it starts letting go of everything it has Porque sabe que el invierno viene. because it knows winter's coming. Porque van a venir el tiempo frío Because the cold time is going to come. y van a venir los tiempos de congelación. And then when it's freeze are going to come. Y si no suelta todo, And if it doesn't let go of everything, y si se aferra a todo lo que tiene, and it grabs a hold of everything it has, ese árbol va a morir. that tree is going to die. Ese árbol ahí va a quedar. That tree is going to stay there. No va a haber otro año de vida. There's not going to be another year of life. Ese árbol suelta todo. That tree will let go of everything. Suelta todas sus hojas. Let go of every leaf. Y rebaja toda su vida. And all the life, Toda esa vida que subía y bajaba subía más bien por esas ramas, all that life that went up and down those branches empiezan a bajar come down. y se rebaja And it goes y down. se rebaja hasta el suelo. And it goes down all the way to the La ground. vida baja, The life drops. se humilla It humbles himself. y se reduce a raíz. And it reduces themselves to the roots. Se reduce a sus raíces. Reduces itself to the roots. Es como que el árbol se olvida de qué tan grande era. It's like the tree forgetting how big it used to be. Como que el árbol se olvida qué tan grandioso era. It forgets how great it was. Como que no le importó tantas hojas tan bellas Like it didn't give an importance to how much leaves it had. y tantas ramas majestuosas And tenía. how the majestic its branches were. Toda la vida la rebaja. All the life, it brings it down. Y me recuerda al carácter de nuestro hermano Pablo. And I remember the character of our brother Paul. Porque dice él en Filipenses 3, Because in Philippians 3, he says, dice él, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, whatever things were a gain to me, las he estimado como pérdida I esteem them as nothing por amor de Cristo. for the love of Christ. Y ciertamente, And certainly, aún estimo todas las cosas como pérdida I esteem everything as loss por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, for the excellent knowledge of the Lord Jesus. mi Señor, My Lord, por amor del cual lo he perdido todo for the love of which I have lost everything. y lo tengo por basura And I have it as trash para ganar a Cristo. so I can win him. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a igualar o nos vamos a comparar How many of us are going to compare ourselves a este tipo de árbol? to that kind of tree? A este tipo de árbol como lo es Saulo, That tree of how Paul was. que por amor a nuestro Señor lo ha perdido todo. For the love of our Lord, he has lost everything. Dice él, lo tengo por basura. I have it as trash. Todo lo que yo tengo lo tengo por basura. dijo Everything él. that I have, I count it as trash. Y déjeme decirle que lo que él tenía, And let me tell you what he had. amén, Man, no eran vicios, it wasn't vices. no eran adicciones, It wasn't addictions. no eran cosas malas. It wasn't things that were bad. Necesariamente no eran cosas que eran pecado. And to be frank, it wasn't things that were sin. Necesariamente no eran contradicciones And it wasn't- completas a la enseñanza de nuestro Señor. It wasn't a total contradiction to the word of God. Amén. Amen. No había cometido adulterio. He didn't commit adultery. Amén.
Tal vez fue tentado, Maybe he was tempted, pero él se mantenía. but he kept himself Amén. Porque todos somos débiles, because we're all weak. todos debemos de cuidarnos. We all should take care of ourselves. Amén. Pero él no hablaba de tales cosas. But he wasn't speaking of these things. Él hablaba de las tradiciones que él había heredado. He was speaking of the traditions he had received, Él heredó tradiciones de sus maestros. that he received from his teachers. Tradiciones que no iban conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Traditions that didn't align themselves with what the Lord Jesus said. Y él dijo, todo lo considero basura. And he said, I count all these things as trash. Algunos de nosotros, Some of us, tal vez, maybe hemos hecho cosas que verdaderamente podemos llamar basura. some of us have committed things that we can really say are trash. Amén. Tal vez nosotros Maybe we no don't have. amén. Más bien tenemos vergüenza. We, more than anything, it's shameful to speak about. Estoy seguro que tal vez tenemos vergüenza Maybe we're ashamed of these things, de las cosas que podamos haber hecho en el pasado. the things that we've done in the past, O que aún hacemos. and all the things that we do Porque now. ninguno de nosotros somos perfectos. Because none of us are perfect. Pero aquí vemos el ejemplo de But Pablo. we here see the example of Paul. Que él dijo que todo lo considero basura. That he said, all these things I count as trash. Todo lo que he recibido, la enseñanza, la All the interpretación teachings, all the interpretations que recibí de los ancianos. that I received from the elders. Ahora veo que está mal. And now I see that they're wrong. Y ahora veo que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, And now I see the teaching of our Lord. que la forma que Él enseña la palabra de Dios, The way he teaches the word of God. es la verdadera, la interpretación correcta. It's the right interpretation. Es la verdadera forma de vivir la palabra de It's the Dios. right way of living the word of God. Dice, ahora considero todo lo demás basura. He said, now I count everything else as trash. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido adulterio en nuestras vidas? How many of us have had adultery in our lives? Y tenemos que considerarlo basura. And we consider it as trash. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido homicidio en nuestras vidas? Homicidio en nuestras vidas. How many have had homicide in our lives? Y tenemos que tenerlo por basura. And we have to think of it as trash. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado pensamientos How many of us have had thoughts, sucios dirty thoughts, que debemos tener por basura? that we have to have it as trash? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido un estilo de vida How many of us have lived a lifestyle que ha sido menos has been less de lo que el Señor Jesucristo nos está llamando a tener? of what our Lord Jesus Christ Y is tenemos showing que us to llamarlo have? y tenemos que considerarlo por basura. And we have to consider these things as trash. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo cosas How many of us are doing things que no deberíamos de estar haciendo? that we shouldn't be doing? Y tenemos que tenerlo por basura And we have to consider it as trash y soltarlo and let it go y dejarlo. and leave it alone. ¿Cuántos de nosotros debemos de hacer cosas How many of us have to do things que no son basura, that are not trash, que el Señor nos está diciendo que hagamos that God is telling us to do, y no las hacemos? and we don't do them? Porque de una forma pecamos por acción, Because in one way we sin in action, pero de otra forma pecamos por omisión. but in another way we do these things by not doing the action Omission, or missing. the sin of omission, The sin of omission. por omisión. The sin of omission. A veces porque hacemos lo que no debemos hacer, Because sometimes we do what we shouldn't do. a veces no hacemos lo que debemos de And hacer. sometimes we don't do that which we need to do. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos How many are willing a morir to die, para vivir? to live? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir How many are willing to die, para vivir? to live? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a How many are cortar willing ciertas cosas to en cut nuestras certain vidas things in our life para las cosas que no nos permiten vivir? for those things that don't allow us to live? Amén. El orgullo te dice, no lo hagas. The pride tells you, don't do it. El orgullo te dice, no te humilles. The pride tells you, don't humble yourself. El orgullo te dice, no te humilles. Pride tells you, don't humble yourself. No pases al frente. Don't go to the front. No pases al lugar de sacrificio. Don't go to the place of sacrifice. Pero Dios te dice When God tells you en Proverbios 16:18 in Proverbs 16:18, que antes del quebrantamiento before the breaking viene la soberbia becomes pride.
Y antes de la caída And before the fall viene la altivez de espíritu. becomes a high, haughty Viene un mind. espíritu que se cree mucho. A spirit that they think Viene un themselves too big. espíritu que cree demasiado de sí. That they think themselves too big. Que dice, yo no tengo que cambiar. That says, I don't have to Y change. yo no tengo que hacer nada. I don't have to do anything. No sabe de lo que está hablando. They don't know what they're talking about. Dios no sabe de lo que está hablando. Doesn't know what he's talking Dios about. no sabe que eso no es para mí. God doesn't know that that's not for me. Amén. ¿Cuántos dicen el orgullo? How many can say pride? Dile a tu vecino, hay que ser humildes. Tell your neighbor, let's be humble. Hay que soltarlo todo. Let's let go of everything. Hay que soltarlo todo Let's let go of everything. por amor For love, a lo que nuestro Señor Jesucristo for the love of what our Lord nos está ofreciendo. is offering us. Dáselo fuerte. Give it to Him Porque hay que morir because it's necessary to die para vivir. so we can live. Eso involucra matar los deseos de la carne, It's hard killing the desires of the flesh, los deseos de los ojos, the desires of the eyes, la vanagloria the vainglory, en lo que pensamos. and what we think. Porque todo comienza aquí, Because everything starts right here en el corazón. in the heart. Todos apunten a su mente Everyone point to their y mind digan el corazón. and say the heart. Porque este es el corazón. Because this is the heart. ¿Qué es lo que tú piensas? What do you think ¿Qué es lo about? que tú piensas? What are you thinking about? ¿Qué es lo que tú dices? What do you say? ¿Qué sale de tu mente? What's coming out of your mind? ¿Mm? ¿Qué sale de tu mente? What's coming out of your mind? Por lo que sale de tu mente, Because what comes out of your mind sale por tu boca, goes through your mouth, sale por tus manos, comes out through your hands, sale por tus pies, comes out on your feet, sale por lo que haces. comes out on what you do. ¿Y qué es lo que haces? And what do you do? ¿Cómo piensas? How do you think? ¿Cómo hablas? How do you talk? ¿Cómo hacemos? What do you do? ¿Cómo vestimos? How do you dress? ¿Cómo nos comportamos? How do we behave? Colosenses 3, versículo 5, Colossians 3 verse 5. dice Pablo, haced morir pues, Paul says, mortify your body. hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Mortify the earthly inside of you. La fornicación, Fornication, la impureza, the impurity, pasiones desordenadas, passions, inorderly passions. dice hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Mortify therefore your members which are upon the earth. Fornicación, Fornication, impureza, uncleanness, pasiones desordenadas, inordinate affections, malos deseos evil concupiscence, y avaricia, and covetousness, que es idolatría. which is idolatry. Todos digan idolatría, Everyone say idolatry. avaricia, greed. Everyone say greed. Eso es idolatría. That's idolatry. Malos deseos, Bad desires, evil thoughts, evil thoughts, malos deseos a tu vecino, evil thoughts towards your neighbor, ¿m? Pasiones desordenadas, inorderly affections, pensamientos desordenados, evil thoughts, not que no van ordered, conforme a la palabra de that don't Dios. align themselves to the word of God. El Señor te dice, The Lord tells us, amén, cuidado con cómo piensas. be careful how you think. Le dice a los hombres, si tú piensas en una mujer It tells the man, if you think on a woman y piensas en ella y cometiendo adulterio en tu mente, and you think about the woman and you commit adultery, no vas pensando en una mujer de forma sexual. and just thinking of a woman in a sexual way, Gloria a Dios. praise God. Las damas es igual. To the ladies, it's the same way. Hombres y mujeres Men and women, somos al mismo nivel. we're in the same level. No somos iguales, We're not the same, pero estamos al mismo nivel. but we're on the same level. Dios nos mira de igual forma. God sees us the same way. Cada uno somos únicos. Every one of us is like, Somos únicos, we're like different, unique, pero estamos al mismo nivel con Dios. but we're on the same level with God. Cuando todos mueren, When everyone dies, todos van 6 pies bajo tierra, everyone's going to go 6 feet a underground, menos que el Señor venga. except if the Lord comes. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many can say praise God? La idolatría no es adorar una estatua Idolatry is not worshiping, bowing down to a statue de piedra, of stone, de madera. of wood. No. It's not that. Cuando tú prefieres pensar en otras cosas que la palabra de Dios te When dice que no hagas. When you prefer to think of other things that the Word of God tells you not to do. Cuando prefieres hacer otras cosas. When you do things that Cuando other than the Word of God. prefieres hacer otras cosas en vez de estudiar la palabra de When you Dios. prefer to do things
other than study the Word of God. Cuando le das prioridad a otras cosas en tu vida, When you give priority to other things in life, antes de darle prioridad a lo que Dios te está diciendo que hagas, before giving priority to what God is telling us to do, esa es idolatría. that's idolatry. Cuando tu carro When your flesh, viene antes que tu when, Dios. when your car comes before your God, Cuando tu camioneta viene antes que tu Dios. when your truck comes before your God, Cuando tus plantas vienen antes que tu Dios. when your plans come before God, Cuando tu hobby viene antes que when tu your Dios. hobby comes before the Lord, Cuando tu familia viene antes que tu when your Dios. family comes before God, Cuando tus hijos vienen antes when your que tu children Dios. come before God, Cuando tus hábitos vienen antes que la when your palabra de habits come Dios. before God. Discúlpeme, hermanos, Forgive me, brothers, pero ahí también voy yo. I'm also there. Cuando tu trabajo When your job es más is more, o le das más empeño when you give it a more importance que a la palabra de Dios. than the Word of God. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many can say praise God? Hay que morir a la rebeldía. Let's die to the rebellion. Todos digan rebeldía. Everyone say rebellion. Ahora digan el Señor la reprenda. The Amén. Lord rebuke it. Porque toda rebelión injustificada, Because every rebellion unjustified, toda rebelión que no tiene razón de ser, every rebellion that doesn't have a que reason, no tiene justificación, doesn't have justification. toda rebelión de ese tipo es que haces hacia tu prójimo, Every rebellion that you do against your neighbor, contra tus padres. against your parents, Hello. Aunque yo tengo 42 años, even though I'm 41 years old, amén. Yo tengo mamá, I have a mother, yo tengo papá, I have a father. amén. Estoy hablando por mí mismo, I'm speaking to myself, amén. Y se me hace que aquí todos somos iguales. and we all seem to be Se me hace que alike. aquí todos estamos al mismo nivel, We're in the same level, ¿verdad que sí? right? Porque ni uno quiere creerse más que el otro. Because we don't want to think of ourselves bigger than the other. Es más, a veces muchos se aseguran que el otro no se crea más que yo. And they think we sometimes have this thought that other people think Ah, themselves vale más bigger que no of te us. creas más que yo. Oh, don't think yourself bigger than me. No, no se crean más. Don't think yourself Porque like that. estamos al mismo nivel. Because we're on the same level. Todos tenemos mamá, We all have a mother. todos tenemos un papá, We all have a father. tenemos una figura materna, We have a maternal figure. tenemos una figura paterna. We have a paternal figure. Amén. Amen. Tenemos hermanos, We have brothers. tenemos líderes, We have leaders. personas que el Señor puso en autoridad en nuestras vidas. People that God has placed in our lives as authority. Amén. Y cuando hacemos una rebeldía And when we commit rebellion a esas personas, to those people, no es que se lo estamos haciendo a esas personas. it's not that we're doing it to them. Dile a tu vecino, no te engañes. Don't lie to yourself. Tell your neighbor, don't lie to Dile a tu yourself. vecino, no te engañes. Tell your neighbor, don't lie to yourself. No es a tu papá al que te rebelas. You're not doing it towards your father. No es al pastor al que te You're rebelas. not rebelling against your pastor. No es al anciano al que te rebelas. It's not the elder that you're rebelling No es against. al diácono que te It's not the rebelas. deacon you're rebelling No against. es a tu hermano mayor al que te rebelas. It's not your bigger brother that you have that No you're es rebelling a against. tu tío mayor que te rebelas. It's not your older uncle that you have. Es a Dios al que te estás revelando. It's towards God that you're rebelling yourself to. ¿Cuántos pueden decir, ay? How many can say I? Dale fuerte el aplauso al Señor. en Give esta a strong tarde. hand to the Lord. Hay que morir para vivir. We have to die so we can live. Hay que hacer cambios. We have to make changes. La idea de morir que queremos entender en este día The idea of death we want to think about, es de que ciertas cosas en nuestras vidas tienen que cambiar. that certain things in our lives have to change. Estas cosas deben de morir. These things have to change. Hay cosas que tienen que morir There's things that have to change. para que tú y yo como personas, So you and I as people, para que todos nosotros so all of colectivamente us collectively, podamos ir al siguiente nivel con nuestro Dios. that we can arrive to the next level with the Lord. Porque tú no estás solo en esta vida. Because you're not alone in this life. En esta carrera tú no estás solo. In this race, you're not alone. En esta carrera tú no la estás In corriendo this sola. race, you're not running it alone. Sí, tú eres responsable por tus acciones Yes, you're responsible for your own actions, y por lo que dices of what you say. y al nivel que tú te comprometes con tu And on Dios. the level you compromise with the Lord. Pero el Señor nos mira a todos colectivamente. But the Lord looks at us all collectively. Si todos estamos haciendo lo que debemos If estar we're all haciendo. doing what we're supposed to be doing. Amén. Amen. Dios no es un Dios God is not a God que es individualista. that doesn't go case by case. Él no es individualista. He's not individualistic.
Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. We all have to do our part. Pero el Señor nos mira a todos como un grupo. But God looks at us as a group, Nos mira como un pueblo. looks at us as a people. De otra manera, In another way, Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto Israel was going in the desert in circles for 40 years hasta que murió su rebelión. until the rebellion died. Y no es que el espíritu de rebelión murió, It's not because the spirit of rebellion died, porque un espíritu no muere. because the spirit doesn't die. Es que la gente que Es- tenía, but the que, people- que entretenía But the people that entertained ese espíritu de rebelión, that spirit of rebellion, no quisieron seguir they didn't want to follow con el propósito de Dios. with the purpose of God. Y los que querían seguir el propósito de Dios And the people that wanted to follow the purpose of God, en el pueblo and the people, tuvieron que esperar 40 años. they had to wait 40 years. Si Dios fuera individualista, If God was individual, Él le hubiera dicho a Caleb y a Josué, He would tell Caleb, Joshua, porque ellos fueron los únicos que entraron a la tierra. because they were the only ones that entered the promised land. Él les hubiera dicho a ellos dos, He would tell them to, ¿sabes qué? you know what? Express Lane. Go on the express lane. Express Lane. Ustedes ya, váyanse. Just go ahead and go before Los them. voy a usar a ustedes dos. I'm going to use 2 of you. Denle 7 vueltas a Jericó Do 7 circles around Jericho y suenen el shofar. and sound the shofar. Y yo me voy a glorificar aún más. And I'm going to glorify myself even more Porque solamente 2 de ustedes because only 2 of you van a hacer que caigan las murallas de will Jericó. make the walls of Jericho fall. Si Dios fuera individualista, es lo que Él le hubiera dicho. If God was individualistic, Pero that's what he no, would dile a do. tu vecino, no. But that's not what God did. Tell your neighbor. Porque lo hizo uno, Because he did it one, lo llevaron todos. or it'll be all of them. Pecó uno, One person sinned. todos lo llevaron. Everyone had to deal with the consequence. Uno pecó después en Ai. In the city of Ai, one person sinned. Todos digan, ay. Everyone say, I. Uno desobedeció. One person disobeyed. Acán. Achan. Acán desobedeció. Achan disobeyed. Y murió él, And he died. pero también su familia And murió. also his family died. Porque la llevaron todos. Because they all were responsible. Y porque la llevan todos, And because they're all together, perdieron en Ai. they lost in Ai. No tan solo su familia perdió, Not just his family, sino lost, que todo el pueblo perdió en but Ai. the whole people lost at Ai. Y todo el pueblo tuvo que estar de luto. And all the people had to come together Porque todos la llevaron. because they all were responsible for Porque that. había una persona que no pensaba conforme a la mente de Dios. Because there was one person that didn't think like the mind of the Lord. Dile a tu vecino qué vamos a hacer. Tell your neighbor, what are we going to do? Si el pueblo tuvo que dar vueltas por 40 años en el desierto If the people had to go in circles for 40 years, y los que querían entrar no podían entrar, and the ones that wanted to enter couldn't enter, hasta que todos los que no querían seguir adelante until all the people that didn't want to go forward murieran. died. En esta noche, en esta tarde, And this afternoon, tenemos que pensar, we have to think. ¿queremos ser como Josué y Caleb We want to be like Joshua and Caleb, o queremos seguir en rebeldía or do we want to continue in rebellion, o queremos seguir en nuestros pasos, or do we want to follow in our own footsteps, haciendo las mismas cosas doing the same things, una y otra y otra y otra vez one after another, sin ver el cambio, without seeing the change, sin ver la bendición de Dios, without seeing the blessing of the Lord, sin ver el otro nivel al que Dios nos quiere llevar? without seeing the other level that God's trying to take us? Amén. Porque todos Because everyone, la llevamos. we all take it. Aunque uno esté listo para ir al otro nivel con Dios, While one person is ready to go to the next level with God, no podemos ir we can't go porque todos because everyone, tenemos que subir al mismo we all vez. have to come to the same. Porque Dios nos mira a todos como uno. Because God looks at us as one. ¿Cuántos pueden decir gloria a How Dios? many can say praise God? Dáselo fuerte al Señor. Give it. Era el tiempo de invierno. It was the time of winter. Se celebraba la fiesta de la dedicación en invierno. You celebrate the feast of dedication. Y la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo And the word says that the Lord Jesus, caminaba por el pórtico de Salomón. he walked on Solomon's porch. ¿Por qué no se ponen de pie en esta tarde? And why don't you stand at your feet? Nos ayudan con las luces. And if you would help me with the lights. Era invierno. It was winter.
como estamos en invierno, how we are in winter right now. pronto entrará otro frente frío. Pretty soon, there's another cold front that's going to come through. Amén. Otro frente frío más frío que el que hemos recibido hace 2 semanas, hace unas varias semanas. A cold front that's going to be colder than the one we received 2 weeks ago. Amén. Y vamos a saber que es invierno, And we're going to know what his winter is, así como era invierno en aquel día, like we knew in that day. que estaba Jesús en el pórtico. That when Jesus was walking on the porch, Amén. Era el tiempo la fiesta de la dedicación. it was a feast of dedication. Era la fiesta de dedicación It was a feast of dedication porque el templo tenía que ser rededicado, because the temple had to be rededicated, porque el templo había sido because the temple had been corrompido broken por los griegos, by the Greeks. habían hecho cosas que no deberían de haberse hecho en el templo. There were things done in the temple that shouldn't have been done. Habían ensuciado el templo de Dios. They have dirtied the temple of the Lord. Y después de una batalla y series de batallas And after a series of wars and fights y series de guerrillas, and wars de confrontación con los griegos, with confrontation with the Greeks, pudieron librarse, el pueblo de Dios se pudo librar the people of God freed themselves. y tuvieron la oportunidad de volver a limpiar And they had that opportunity to clean once again, el templo, clean the temple, quitar esa sangre sucia de ese cerdo and que remove that sacrificaron. dirty blood that was in the temple. Esa sangre de un animal que no debería de ser That blood of that dirty sacrificado animal that didn't have to be en sacrificed ese altar. in that altar. Amén. Así como nosotros debemos sacrificar y quitar y limpiar Just how we have to sacrifice and clean and remove todo aquello everything que está en el templo de Dios. that's in the temple of the Lord. Porque ahora el templo no está de pie. Now, because the temple's not in standing now. Ahora el templo está en otro lugar. Now the temple's in a different place. Ahora el templo Now the temple está oyendo la voz que sale de este micrófono. is hearing the voice that's coming out of this Ahora el microphone. templo Now the temple está viendo is hearing este altar. of this altar. Y ahora este templo oye la palabra de Dios y la obedece, Now this temple hears the voice of God and obeys, o se va a quedar solo. or it's going to remain alone. Porque si este templo, Because of this temple, que eres tú, that is y you, tú, y you, tú, y you, tú, y tú, and you, y and yo, you, and me, y él, and you. porque acuérdate, Because remember, no entraron a la tierra prometida, they didn't enter the promised land porque muchos no estaban listos. because many weren't Y ready. los que querían entrar no pudieron The entrar, ones that wanted to enter, they couldn't enter porque es de todos because it belongs to everyone. que tú hagas lo que el Señor te ha llamado a That hacer. you would do what God is calling you to do. Tú sabes You know cuál es tu debilidad. what is your weakness. Cada uno de nosotros sabemos lo que llevamos dentro. We all understand what we carry inside. Y el Señor te está diciendo, And the Lord is telling us, el que ama su vida, those that love their lives la va a perder. is going to lose it. Si tú amas como estás en este momento, If you love how you're living right now, si sabes que hay rebelión en tu corazón if you know that there's rebellion in your heart y no la quieres rendir, and you don't want to let go of it, you don't want to surrender it. No te quieres humillar al Señor. and you don't want to humble before the Lord, Si yo sé que yo tengo algo en mi vida que debo de rendir al Señor, if I know I have something in my life that I need to surrender to que hay God, rebelión en mi vida the rebellion that's in my life, y no la quiero rendir and I don't want to surrender it, y amo mi vida como es, and I love how my life is right now, en esa rebelión in that rebellion, y no quiero hacer nada al respecto, and I don't want to do nothing about it, voy a perder mi vida para siempre. I'm going to lose my life forever. Pero si yo aborrezco la vida que estoy viviendo, But if I hate the life that I'm living right now, si yo odio esa cosa en mi vida, if I hate that thing in my life, si yo aborrezco y sé que esa cosa está mal en mi vida, if I hate that thing which I know is wrong in my life, si yo sé que eso que le he deseado a mi prójimo está mal, if I know that what I desired from my neighbor is wrong, si yo sé que darle demasiado tiempo al trabajo y no a Dios está mal, if I know that giving too much time to work and not to the Lord is wrong, si yo sé que amar a mis hijos
If I know, más que la palabra de Dios está mal. if I know loving my children more than loving the Word of God is wrong, Si yo sé que hay algo malo en mi vida y no lo quiero rendir y no me quiero arrepentir, if I know there's something wrong in my life and I know it's wrong in my life and I don't want to surrender it, voy a perder mi salvación. I'm going to lose my salvation. Voy a perder mi vida. I'm going to lose my life. En aquel día, And on that day, el día del juicio final, on that final judgment, el Señor Jesucristo the Lord Jesus me va a ver is going to look at me y yo no voy a poder decir nada. and I'm not going to be able to say a word. Yo voy a estar en completa vergüenza I'm going to be in complete shame porque no hay nada que decir. because there's nothing to say. Porque la verdad manifestada, la persona que es la verdad, Because the truth manifested, the one that is the truth, va a decir he's going to say y en un 2x3, in one or two, en un abrir y cerrar de ojos, in an opening of an eye, el juicio va a ser decretado the judgment is going to be handed out. y no voy a estar en su presencia. And I'm not going to be in his presence. Voy a estar solo, I'm going to be alone, alejado de la presencia de Dios. far from the presence of God. Hay que rededicar nuestras vidas. We have to rededicate our lives. Hay cosas a las cuales tenemos que morir. There's things that we have to die to. Hay mucho a lo que tenemos que morir. There's many things that we have to die to. Antes de que esas cosas Before those things, nos maten, they kill us. no tan solo físicamente, Not just physically, pero en la vida por venir. but in the life to come. El altar está abierto. The altar is open.